Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo y hoy con Emilio Carrillo, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, Aurelio? Pues la verdad que estoy estupendamente. Espero que tú también y Te todos veo, los te amigos veo. y Sí, amigas sí, que se sí, acercan sí. a tu ventana. Compartamos este momento, del aperitivo. Tú sabes por qué te lo digo. Eh, bueno, justamente estaba pensando, las plataformas de vídeo por streaming, como Netflix y muchas más, últimamente viene ya hace tiempo bombardeándonos con series y películas de tipo apocalíptico, ¿no? Y justamente el apocalipsis parece que se va acercando. Esa es una sensación que muchos tienen, ¿no? Y los profetas modernos, no estamos hablando de los antiguos referidos en la Biblia, sino los más contemporáneos, si se puede, si cabe la palabra en sí, eh, anuncian de este momento tan especial que lo queremos más lejos en el tiempo, en todo caso, pero parece que se aproxima. Digo parece. En el texto bíblico del Apocalipsis, justamente, se menciona, bueno, el tercer sello, ¿no? El famoso, son varios. El tercero anuncia exactamente la subida del precio de los alimentos, cuando informa de manera simbólica que el caballero que cabalga sobre el corcel negro tiene en la mano una balanza y se escucha una voz que dice 1 kilo de trigo por 1 denario y 3 kilos de cebada por 1 denario. Y no estropees el aceite ni el vino. Los expertos bíblicos explican que en esta profecía el caballero o el caballo negro, mejor dicho, simboliza este tema que vamos a tratar hoy con Emilio, la escasez. Y que ese evento precisamente pertenece al llamado comienzo de los dolores. Clima extremo, carestía de la vida, guerra, miedo, miedo a la escasez. Justamente todo esto en contraposición de una época de la cual veníamos, no hace mucho tiempo, y en el campo, en este club de la espiritualidad, dicho con todo respeto, referida a la abundancia del universo. Escasez, abundancia. Psicológicamente, Emilio, el hombre primitivo se preparaba para la escasez, porque no tenía nada, ¿no? Nacía y crecía en un contexto donde debía levantarse y acostarse pensando precisamente en que el día siguiente tenía que volver desde cero. Vivía en la escasez. Sin embargo, salía a pelear. ¿Esto nos dejó algún sesgo psicológico, tú crees? El tema que planteas, Aurelio, es enormemente profundo. Te agradezco tu mención a los sellos, todo lo que tiene que ver con las trompetas, los sellos, las referencias a las tribus, todo lo que aparece en el Apocalipsis. Es muy importante tenerlo muy en cuenta en el momento actual, porque ahí hay mensajes que trascienden la época histórica en la que fueron lanzados para situarse en un momento de transición de una humanidad a otra, Mm, un momento de transición que, como muy bien dicen los textos cristianos, nadie sabe ni el día ni la hora, mm, pero que de algún modo se puede o se podría percibir. Recuerdo que compartiendo contigo y compartiendo con los amigos y las amigas que nos acompañaron a la conferencia que tú organizas anualmente en Valencia y que yo imparto el pasado mes de abril, si no recuerdo mal, marzo o abril pasado, ujú, ya hablábamos de que hay señales, entre comillas. Esas señales son muchas, pero hay una que creo que es especialmente importante, que tiene que ver con la aceleración del tiempo. ujú, Creo que es especialmente importante porque es algo sutil, no es algo, vamos a decirlo, tangible, pero que sin embargo muchas personas estamos sintiendo. ujú, Más allá de que haya un tiempo cronológico que lógicamente se mantiene como se mantiene, segundos, minutos, horas, días,
etcétera, etcétera. Pero en paralelo hay un algo que percibimos que tiene que ver con el tiempo y que se acelera porque el tiempo pasa muy rápido. Compartíamos en aquel encuentro, Aurelio, como tú recordarás, que ya, por ejemplo, en la antigua Grecia se hablaba de Cronos, el tiempo cronológico, y de Kairos, que es el tiempo espiritual. Lo que en el lenguaje maya, por ejemplo, la cultura mesoamericana, es el tiempo y el no tiempo. Cronos es el tiempo en cuanto que es el calendario, el cronómetro, y Kairos es el no tiempo en cuanto que es un tiempo que no se ajusta a las herramientas de medición que tenemos los seres humanos. A partir de ahí, Kairos tiene una singularidad y es que va como a la zaga, va en paralelo de Cronos y con Cronos como protagonista hasta que se acerca el dies veneris, es decir, lo que traducido al castellano puede ser entendido como el momento en el que un nuevo ciclo va a comenzar. Va a terminar un ciclo, va a empezar un ciclo y es como una catarata que hay en la corriente y lo que han sido hasta ahora dos tiempos que han ido de la mano y con Cronos como protagonista, conforme nos vamos acercando a ese día D y hora H, conforme nos vamos acercando a esa transición y esa humanidad, es Cronos el que toma el protagonismo. Perdón, es Kairos el que toma el protagonismo. Cronos sigue ahí, con el calendario, con los cronómetros, pero Kairos es el que toma el protagonismo y eso produce en el río una aceleración e igualmente removimientos. Yo creo que esto es lo que estamos percibiendo en la actualidad muchos seres humanos. Para mí son muchas las personas que se me acercan y me dicen, Millo, es que yo siento que el tiempo va muy rápido. Incluso yo cuando empecé a percibirlo, Aurelio, digo, esto será un tema de la edad. Pero he ido comprobando que no es un tema que tenga que ver con una edad u otra, es una percepción de conciencia. Esto quiere decir, por tanto, que puede ser que efectivamente estemos entrando en esa aproximación, aunque no sepamos cuándo va a llegar, a esa aproximación a la catarata. Y en el contexto de esa aproximación a la catarata, una de las señas o de las señales de estos tiempos, que acudiendo al cristianismo pueden ser algo así como lo que Cristo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo llama la gran tribulación, una de las notas es la escasez, pero no la escasez a la que tú antes te referías. Es una escasez, vamos a decirle, que es intrínseca. Me explico mejor. Vamos a ver. Cuando analizamos la historia de la humanidad, efectivamente la humanidad siempre ha tenido que ingeniárselas para conseguir su sustento, es decir, para conseguir cubrir sus necesidades primarias, por así decir, donde evidentemente el agua y la comida están en primer lugar, aparte de un techo que nos abrigue y aparte de la ropa con las inclemencias meteorológicas, etcétera, etcétera. La humanidad siempre ha tenido que ingeniárselas para hacer frente a eso y ha habido épocas históricas donde ha habido muchos problemas para que eso se pueda cubrir. Ahora bien, el hecho de que eso sea así no implica que el ser humano de la época en la que estuviéramos, sí tuviera una convicción de que había abundancia. Es decir, cosa distinta es las dificultades para acceder a esa abundancia, que es algo muy diferente. Es decir, no sé, por ejemplo, pues cuando nos ponemos en las películas de los indios de Norteamérica, los indios de Norteamérica podían tener más o menos dificultades para acceder a los búfalos, pero los búfalos estaban ahí estaban. Tenían que buscarlo, a veces los búfalos hacían movimientos migratorios debido a la escasez de agua tremendo y había que ir detrás de ellos y era difícil. Ahora bien, se sabía que los búfalos estaban ahí. Podía haber escasez, pero no la escasez debida a una visión donde la vida es escasa, sino a mis dificultades para acceder a esa abundancia y son esas dificultades las que hacen que viva en escasez. Esto es muy distinto a los tiempos que tienen que ver con la gran tribulación y a los tiempos que posiblemente estamos viviendo en la actualidad. Hoy el ser humano no es que viva en la escasez, es que tiene una visión de la vida que es escasa. Son las dos cosas. Hay escasez porque efectivamente tenemos que desarrollar una actividad laboral que puede ser que no nos guste absolutamente nada, pero no tenemos otro remedio, lo que Bill Chung Han llama convertirnos en esclavos integrales para poder subsistir. Pero es que además de eso, tenemos una visión de la vida que se basa en la escasez. Y yo creo que esto, Aurelio, es un tema que te agradezco mucho que saques, porque es que esa visión de la vida basada en la escasez es una gran mentira. Y es una mentira pues, posiblemente promovida
por aquellos que están interesados en que nos mantengamos en medio de la mentira, y uno de los pilares es precisamente la escasez. Así que encantado de que hablemos de todo ello. Bien. Te abro la puerta para que sigas, porque tú dices, hay una intención para que estemos dentro de este clima, dentro de nuestra sociedad, donde estemos pendientes de eso que creemos que estamos perdiendo, es decir, la escasez, y que esto no es así. Es decir, ya abres un espacio, no sé si la palabra es esperanza, pero sí a la desilusión de que hay escasez. Estamos compartiendo, aunque nos escuche mucha gente, estamos compartiendo en la intimidad, Aurelio. Yo durante muchos años di clases en la Universidad de Economía Política, en la Facultad de Derecho de Sevilla durante 31 años, que se dice pronto. En el curso 2009-2010 dejé la actividad docente universitaria porque lo que enseñaba no iba al hilo de lo que percibía y de lo que sentía. Y un elemento desencadenante, no el único, pero un elemento desencadenante es que cuando impartía economía política en la Facultad de Derecho, el primer día de clase, se daba una definición de la economía. ¿Qué es la economía? Vamos a hablar durante todo un curso, vamos a estar hablando de economía. ¿Qué es la economía? Y en el plan de estudio se hacía referencia a un libro, La economía positiva, de Lionel Robbins, un gran economista anglosajón del siglo XX, que se consideraba la mejor definición de la economía. Y esa definición decía que la economía es la actividad humana dedicada a satisfacer nuestras necesidades con recursos escasos, susceptibles de usos alternativos. Es decir, recursos escasos que además podían ser utilizados para varias cosas. Y la verdad es que hubo un momento, Aurelio, en donde percibí con claridad que eso es una gran mentira. Es decir, los recursos que tenemos a nuestra disposición no son escasos bajo ningún concepto. La vida, el universo, y más en concreto a la madre tierra, no es escasa, es abundantísima. Cosa distinta es que haya interés, y nosotros mismos en nuestra inconsciencia, eso también lo potenciamos, de tener un paradigma que se basa en la escasez. Yo leí hace ya muchos años de esto un estudio, es por aquellos años en los que dejé la docencia universitaria. La población humana estaba en poco más de 7.000 millones, hoy ya hemos llegado oficialmente a los 8.000 millones de seres humanos, y en ese momento ese estudio ponía de manifiesto que había recursos suficientes en el planeta para alimentar y para dar todo lo que son bienes de primeras necesidad, incluido educación y salud, a los 7.000 millones de seres humanos. Eran estudios promovidos fundamentalmente por instituciones como Habitat, como el PNUD, ocupados del desarrollo y de un desarrollo donde hasta cierto punto todavía ya esto se ha ido abandonando, pero era un desarrollo consciente y que nos enseñaba con claridad que aquí no hay escasez. Aquí lo que existe es la apropiación de la riqueza, del patrimonio y de los recursos por una exigua minoría, que es algo enormemente distinto. Claro, si hay una minoría que acumula los recursos que son de todos, a partir de ahí los demás, que no son esa exigua minoría, pues tienen una vivencia de escasez. Esto per se es muy importante, es decir, con el propio formato que tiene esta humanidad, sin pensar en cambios, por así decir, sin pensar en evolución, con los propios recursos que tiene esta humanidad, no hay escasez, realmente no hay escasez, sino que hay bienes, recursos, como para satisfacer las necesidades básicas de los 8.000 millones de seres humanos que somos en la actualidad. Pero a partir de ahí se abre un tema todavía más potente, porque no hay escasez en el marco paradigmático de escasez en el que nos quieren meter. Pero claro, si rompemos ese marco, es cuando la escasez no hay en ningún sitio. Se habla, por ejemplo, de escasez energética. Bueno, escasez energética depende de qué. Claro, depende de qué. Lo cierto es que hay energía suficiente en el planeta con las energías que concebimos en la actualidad como para satisfacer las necesidades humanas. Cosa distinta es cómo se distribuyen esas energías. Pero es que más allá de eso, y esto es lo realmente fundamental, ¿por qué estas energías en concreto? Es decir, ¿qué es lo que nos llevan, por ejemplo, a seguir todavía pendientes y dependientes de energías fosilizadas?
¿Cómo es posible que con la revolución científica y tecnológica que estamos viviendo desde hace ya más de 40 años no haya habido ningún tipo de avance en el ámbito energético? No tiene ni pie ni cabeza. Nos dicen que el ser humano ha llegado a la luna. Hemos desarrollado la informática, la revolución tecnológica, pero sin embargo, algo tan elemental, tan primario como es la energía, aparentemente no ha habido ningún tipo de avance. Y claro, la seguridad que tenemos muchos de nosotros es que eso es mentira. Claro que ha habido avances, claro que hay posibilidades de acceder a fuentes de energía naturales y posiblemente ilimitadas y no contaminantes. Lo que sucede es que el sistema, que se basa precisamente en la escasez y se basa en el lucro, no tiene el más mínimo interés en que esto sea así. Tú sabes que ya hay investigadores que ponen de manifiesto que científicos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, como pudo ser, por ejemplo, Nikola Tesla, ya lograron acceder a una fuente natural de energía. Y Nikola Tesla, dentro de esas muchas cosas, se puso, entre comillas, su fama de vino del hecho de que él hablaba de que con grandes antenas podíamos sintonizar con la ionosfera del planeta Tierra y que esa ionosfera se está cargando permanentemente de la energía que viene del Sol. Y es decir, si el Sol está permanentemente emitiendo energía y eso la Tierra la acumula en la ionosfera, conectémonos con la ionosfera y ahí tendremos una fuente gratuita, ilimitada y absolutamente natural y no contaminante de energía. Y sus experimentos de esas antenas llevaron, por ejemplo, a abastecer zonas de Londres de 50.000 personas. Y fueron los inicios de esa investigación. ¿Qué sucedió? Que todas las investigaciones de Tesla pues se vinieron al traste con su fallecimiento, y no solamente con su fallecimiento, sino con el enclaustramiento de todas sus investigaciones bajo el sello de secreto de Estado. Un secreto de Estado que se sigue manteniendo en la actualidad. Creo recordar que Tesla murió en 1947, estamos en el año 2022, han pasado 75 años en número redondo y sigue siendo un secreto de Estado el hecho que además en la legislación norteamericana tienen que irlo ampliando porque tiene un límite de 50 años, después hay que ampliarlo a 10, pues se va ampliando indefinidamente y la gran pregunta es ¿qué tenía este señor en sus notas de investigación? ¿Qué tipo de descubrimiento tendría como para que muriendo en el 47, en el año 2022 sigan siendo secretos de Estado? Esto parece una broma y puede parecer conspiranoia, pero no lo es. Yo creo que tenemos que aplicar el sentido común, con independencia de que ya hace tiempo, incluso en la primera parte del siglo XX, donde, por ejemplo, surge la teoría de la relatividad, donde surge la física cuántica. ¿Por qué nos puede extrañar que la humanidad en esa época fuera capaz ya de dilucidar fuentes de energía alternativas ilimitadas y naturales? Si la humanidad en su evolución científico-mental fue capaz de lucubrar acerca de la teoría de la relatividad o a través de con relación a la física cuántica, ¿por qué hay que descartar que efectivamente personajes como Tesla dieran un avance inmenso a lo que tiene que ver con la energía? Pero es que ya nos vamos acercando a este momento y repito, ¿es de verdad creíble que con la revolución científico-tecnológica que vivimos, todo lo que tiene que ver con energías, ¿no?, que es la principal fuente de escasez, se mantenga precisamente en esos contextos, yo diría que primarios, ¿no?, cuando hablamos de ello? No es absolutamente creíble que haya habido adelantos científicos tecnológicos que han roto ese esquema de la escasez, pero que sin embargo esos adelantos científicos y tecnológicos se ocultan, ¿no?, se mantienen ocultos por el interés de unos pocos de mantenernos en unos paradigmas que son los que a ellos les interesa y en un beneficio y en un lucro que es lo que a ellos interesa. Me parece que esto es bastante evidente, Aurelio. Creo que es una reflexión que ciertamente, como tenemos tantas cosas, es decir, como vivimos en la escasez, tenemos tantas necesidades de las que ocuparnos que no tenemos tiempo para recapacitar que esto de la escasez es una especie de invento. Quizás siempre lo ha sido, pero sin duda ninguna en el momento presente. Precisamente, vamos, parece que nos ponemos de acuerdo en el trencito y vamos de vagón en vagón. Claro, tú dices, nos ponen en esta situación. Yo me pongo en el amigo que nos está escuchando, una amiga, y dice, bueno, todo está muy bien. Es decir, ya sé que no debería haber escasez, pero yo la vivo en carne propia. Desde la mirada, porque este no es el camino, material, desde la economía, digamos,
la salida es más bien acotada, más bien muy reducida. Pero ¿cuál sería, ya desde un punto de vista más elevado? Yo digo que los problemas se pueden ver según el nivel, ¿no? Si estás al mismo nivel del problema, no hay solución. Pero si vas subiendo un poco la escala, cada vez que subes, la mirada da otra perspectiva y nos da mayores recursos para poder actuar, pensar, sentir de otra manera, ¿no? Entonces, justamente, ¿en dónde encuentro refugio desde subiendo el nivel? ¿Cómo podría ver distinto este tema de la escasez para que, sabiendo la teoría, yo pudiera desde mi práctica personal enfrentar esto que es artificialmente creado? Lo puedo describir de la siguiente forma, Aurelio. Lo que hemos ido compartiendo hasta este momento tiene que ver con el mundo, el sistema, vamos a llamarlo así, el sistema en el que estamos, que es un sistema que nos quiere convencer de que la vida es escasa cuando la realidad es que la vida es abundante. Y hemos hecho mención a cómo incluso puede haber adelantos tecnológicos que esta abundancia la pongan de manifiesto, que están ahí como ocultos porque al sistema no le interesa que esto se conozca y que esto, sobre todo, se ponga en práctica. A partir de ahí, tú acabas de hacer referencia a un tema que es importantísimo, en cuanto que, como tú muy bien indicas, cómo cambiar de nivel, cómo cambiar de nivel. Aunque ambos niveles están intercomunicados, no son, por tanto, compartimentos estancos separados, sino que hay una intercomunicación. Con relación a ese otro nivel, pero yendo después a la intercomunicación, con el aquí ahora de donde estamos viviendo. Ciertamente, cuando acudimos a las enseñanzas de los maestros y maestras a lo largo de la historia, todos, da igual la tradición espiritual a la que nos acerquemos, todos nos insisten que la vida es abundante. Y no solamente eso, sino que la abundancia, independientemente de lo que ocurra en tu entorno, la abundancia depende fundamentalmente de ti, de tu actitud vital, de tu forma de vivir, de lo que es tu visión de las cosas. Se nos indica, en ese sentido, que cuando una persona confía en la vida, la confianza en la vida, cuando una persona confiando en la vida se alinea con la vida, es decir, lleva a cabo una práctica de vida que no se pone a contramano de la vida, sino favorable a la vida, y eso significa no el servicio a uno mismo, materialista, egoico, egocéntrico, sino una apertura a la vida da todo lo que necesitamos. Dicho de una forma todavía más gráfica, Aurelio, cuando nos ponemos a contramano de la vida, por nuestra visión de las cosas, por nuestra práctica cotidiana, vamos por la vida estreñidos, reteniendo, intentando, quizás por miedo, acumular, poseer, etcétera, etcétera. Pues bien, ese estreñimiento es el que nos mete en la dinámica de escasez. Precisamente por ir estreñido es por lo que tú estás convirtiendo tu vida en escasa, porque es lo que estás trasladando de forma consciente o inconsciente, es lo que estás trasladando a tu vida. En cambio, cuando en lugar de ir por la vida estreñido, confiamos en ella, nos abrimos a ella e intentamos llevar una práctica de vida coherente con lo que realmente somos y sin preocupaciones por lo que vendrá, decía Cristo Jesús, cada día tiene su afán, no te preocupes por el mañana, es ya una llamada a la práctica de lo que llamamos ahora el aquí ahora, ¿verdad? Bueno, pues una vez que nos situamos ahí, la vida te va a dar todo lo que necesitas. Es verdad, Aurelio, que ese todo lo que necesitas posiblemente no encaje con las necesidades artificiales que nos hemos ido creando, pero desde luego sí vamos a tener lo necesario como para vivir dignamente, no para acumular, no para andar estreñidos, pero sí para vivir dignamente. Es decir, los maestros y maestras, las tradiciones espirituales nos dicen con claridad que cuando enfocamos nuestra vida con confianza a la misma y realizamos una vida que sea coherente con lo que somos, lo cual no es el servicio a mí mismo, sino el ponernos al servicio de los demás y al servicio de la vida nos va a dar todo lo que necesitamos.
Hay multitud de frases, hay multitud de textos espirituales, históricos, que hacen referencia a esto. En el caso del cristianismo, son apabullantes las palabras de Cristo Jesús, donde nos insiste una y otra vez que no nos preocupemos, donde nos insiste una y otra vez que nos alineemos espiritualmente con la vida y que a partir de ahí todo vendrá dado, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, a partir de ahí tenemos que buscar la interconexión. Es decir, hemos hablado del sistema, hemos hablado de las apreciaciones, vamos a llamarlas así, o las enseñanzas que nos da el ámbito espiritual, y a partir de ahí hay que buscar la interconexión. ¿La interconexión qué significa? Pues significa una doble cosa. Por un lado, tener conciencia de la realidad en la que vivimos. Vivimos en una realidad donde se nos intenta convencer que hay escasez, cuando la realidad es que hay abundancia, incluso dentro del sistema, incluso dentro del sistema. Punto segundo, aquí estoy yo, que vivo en este sistema donde barrunto que sí, que hay abundancia, pero al fin y al cabo, la haya o no la haya, lo cierto es que me obligan a vivir en la escasez. ¿Yo qué hago? Bueno, pues lo que corresponde, Aurelio, modestamente así lo creo, y lo creo porque es mi experiencia personal, no es porque me lo hayan contado, sino porque es mi experiencia personal, es que merece la pena confiar en esas enseñanzas espirituales y empezar a vivir aquí ahora de una manera distinta. Soltando, entre comillas, soltando. ¿Soltando qué significa? Pues soltando significa algo que es físico, material, y algo que es psicológico, consciencial. Lo físico material, ¿qué significa? Suelta necesidades. Es decir, date cuenta de que no necesitamos tantas cosas, para nada. Yo no necesito tener no sé cuántos pares de pantalones, no sé cuántos pares de zapatos, no sé cuántas camisas. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una gran falsedad. Con muy poquito, desde el punto de vista de la vestimenta, desde el punto de vista de nuestro hábitat en cuanto a la vivienda, desde el punto de vista de la alimentación. Con poco vivimos sobradamente. Es decir, no es verdad que necesitemos muchas cosas y que las muchas cosas que necesitamos las necesitamos muchas. Eso es mentira. Y a partir de ahí hacemos nuestra la máxima, que tú sabes que a mí me gusta repetir, de Francisco de Asís, que dice: necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Por tanto, adiós al estreñimiento, adiós a la necesidad de acumular, de retener, de poseer, adiós también a todo lo que tiene que ver con el consumismo absurdo en el que nos hemos metido. A esto me refiero con el primer pilar, que es lo físico, lo físico material. Y junto con lo físico material hay que hacer un cambio aquí, un cambio que yo sitúo aquí para hacerlo gráficamente, porque es un cambio psicológico, aunque es un cambio sobre todo consciencial, que tiene que ver, Aurelio, con la confianza en la vida. Esto es difícil quizás de entender, pero es una piedra angular básica. Confía en la vida. Confiar en la vida significa el saber, el tener el convencimiento profundo de que nada sucede por casualidad. Que, por ejemplo, cuando hablamos de dinero, el dinero que llega a nosotros, el dinero que nos movemos, como todo lo que se mueve, es una energía, ni más ni menos que una energía. Y nos va a llegar, esa energía nos va a llegar a cada uno en la medida en que la necesitamos de verdad. Y el dinero que nos llega a cada uno tiene un sentido profundo, porque todo en la vida tiene un porqué y un para qué. Si tú sientes que te llega mucho dinero o te llega poco dinero, eso no lo ligues a la escasez o a la abundancia. Lígalo a la cantidad de dinero que tú necesitas para llevar a cabo el propósito de vida de verdad, el verdadero, no el propósito de vida mental, sino lo que tú tienes como propósito de vida en esta vida como tal. Y todo ello, desde luego, en un marco donde no se necesita mucho y lo que necesitamos realmente es poco. El cambio de visión en la vida significa, repito, por tanto, un convencimiento de que todo tiene un porqué y un para qué. Y cuando los sabios y sabias afirman todo, se refieren a todo. Todo tiene un sentido profundo. Y a partir de ahí, sabiendo que no hay casualidades, sino causalidades, sabiendo que todo tiene un porqué y un para qué, vivimos la vida con una transformación psicológica consciencial, el segundo pilar al que vengo haciendo referencia, que nos permite respirar, que nos permite ir con la vida con otro ritmo, que nos permite ir confiando. Y además, mágicamente iremos comprobando, mágicamente entre comillas, que efectivamente las cosas se van articulando. Esta experiencia personal la puedo afirmar y doy testimonio de ella,
Pero es que hay multitud de personas, Aurelio, tú también conoces a muchas, es también posiblemente tu propia experiencia, que podemos dar fe de ello. Es decir, esto no es una quimera, esto no es algo que escrito por algún loco en algún texto, no, no, esto es algo que cuando se lleva a la práctica comprobamos que es una gran realidad. Y a partir de ahí concluyo, y te cedo la palabra nuevamente, con una frase que se le atribuye a Jesús de Nazaret, que es tremenda, ¿no? Y que además cuando hay que leerla en los templos católicos, por ejemplo, pues al sacerdote de turno le cuesta mucho trabajo leerla porque no sabe muy bien cómo explicarla, ¿no? Es esa frase que dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Claro, la frase así, a bote pronto, de cristiana no tiene nada, ¿no? Al que tiene, se le da, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quita, ¿no? Te quedas así un poco como conmovido. ¿Esto qué es? Hombre, el mensaje en conciencia, el mensaje en sabiduría es de enorme profundidad. El que no tiene, ¿quién es? El estreñido, el que se cree que tiene porque tiene casas, el que se cree que tiene porque tiene dinero en la cuenta corriente. Pero es que las mortajas no tienen bolsillos, las mortajas no tienen bolsillo. Con lo cual, cuando tu apariencia fallezca, que va a fallecer antes o después, lo que tú eres de verdad, ninguna de esas propiedades, ninguna de esas cosas que tú ahora acumulas, sea en propiedad, sea en cuentas bancarias, etcétera, te lo vas a llevar. Eso realmente que tú dices que tienes es muy poco, es muy poco. Y hasta eso poco que tienes te será quitado. Parece claro, ¿verdad? Cuando llegue ese momento de transición, que es lo que denominamos muerte. En cambio, al que tiene se le dará. Al que tiene, ¿quién es? El que vive en la abundancia, Aurelio. Yo creo que soy el que tengo. ¿Por qué? Porque vivo en la abundancia, confío en la vida plenamente, sé que la vida me va a dar todo lo que necesito y a partir de ahí tengo porque vivo en la abundancia. ¿Y qué me dice Cristo? Que como tengo, además, se me va a dar más, porque como estoy alineado con la vida no deja de hacerme regalos, que es la sensación efectivamente en la que permanentemente vivo. Entonces, a partir de ahí, fíjate los dos pilares, ¿no? El físico, material, donde efectivamente vamos a entrarnos en un ritmo de vida, en una forma de vida no consumista, no con tantas necesidades, etcétera, etcétera. Y después, por otra parte, el otro pilar, que es más importante todavía que el primero, que es el cambio, ¿no? La transformación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista conciencial y que tiene como elemento clave la confianza en la vida. Ligado a todo lo que acabas de decir, explicar y desarrollar, la pobreza o la escasez, porque a veces van de la mano, ¿no? Escasez, pobreza, no vienen por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos, decía alguien, ¿no? Y para refrendar un poco el pensamiento y la palabra del Evangelio, hay frases como la que has acabado de citar tú y una que yo he encontrado cuando Jesús interpela a los apóstoles y dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Esto de la confianza en esa fuerza, en ese poderío, ¿no? Cuando uno lee estas cosas, se da cuenta de esto que tú hablas exactamente con detalle, cómo estamos enfrascados en una burbuja, ¿no? Y hay que cambiar el chip, hay que cambiarlo. Claro, el tema recursos, porque escasez es falta de recursos. Y no sé si en todo lo que has dicho convendría o no agregar, pero nos fijamos mucho en lo externo, el recurso externo, de cual dependemos biológicamente, los alimentos, etcétera, pero hacemos poco hincapié en la capacidad de nuestros recursos internos, que los tenemos, pero no los utilizamos.
has citado una palabra que no es escasez, que es pobreza. Ujú. Hubo una época en mi vida, confieso que he vivido, Aurelio, hubo una época en mi vida en donde yo me movía mucho en el ámbito de la inconsciencia, vamos a llamarlo así. Ujú, Era mi forma de vida, muy apegada a los temas materiales, ujú, tanto en lo personal, familiar, profesional. Y en el contexto profesional, eh, a todo ello le estoy muy agradecido, por cierto, porque han sido elementos clave para mi proceso evolutivo. Pero situándonos en esos hitos, que recuerdo perfectamente, desde el punto de vista profesional, ligado precisamente a esta docencia que te decía anteriormente, yo empecé a tener invitaciones para colaborar en algunos programas que estaban siendo desarrollados por Naciones Unidas o por algunas organizaciones que van de la mano de Naciones Unidas. Entonces empecé a hacer programas, a coordinar o a dirigir programas de cooperación al desarrollo. Y esos programas de cooperación al desarrollo me llevaron a viajar y a conocer realidades, tanto en el ámbito fundamentalmente de América Latina como en el ámbito del norte de África, ¿no? Son las dos zonas geográficas que tuve oportunidad de visitar con mucha frecuencia, que tuve oportunidad de conocer. América Latina más que el norte de África, pero en cualquier caso ambas con bastante profusión. Y normalmente 4 veces al año, durante muchos años, durante 15, 20 años, 4 veces al año, durante una semana y media o 2 semanas, en cada una de estas ocasiones, viajaba a distintos puntos de estos territorios a hacer cooperación al desarrollo. ujú, Mi proceso evolutivo se debe a muchas cosas, pero esto que voy a compartir ahora es uno de los elementos más importantes. ujú, Cuando yo empecé a viajar y durante muchos años, ¿cómo viajaba yo a esas zonas, Aurelio? Viajaba con prepotencia. Es decir, aquí estoy yo, el sabio, el experto, que le va a enseñar a esta gente cómo tiene que vivir, porque estas personas no se las arreglan, ¿no? Para vivir con una cierta, entre comillas, abundancia, ¿no? Y viven en la escasez, viven en la pobreza, sería la palabra más exacta. Y yo voy allí y voy a ofrecerle una serie de conocimientos, una serie de prácticas e incluso acceso a una serie de fondos para que de algún modo su comunidad, su ciudad, su ámbito territorial puedan entrar en una dinámica de desarrollo. Yo esto lo hice durante muchos años, Aurelio. Habían pasado mucho tiempo, más de 10, más de 12 años, y volviendo en un avión para Madrid, algo se encendió en mí, hubo una luz que se encendió en mí. La luz que se encendió en mí fue el darme cuenta de que cada vez que yo había ido allí a enseñar, a enseñar, a enseñar, realmente siempre lo que sucedía era al revés. Iba a recibir enseñanza, iba a recibir enseñanza. Yo no enseñaba nada, yo lo que hacía era recibir enseñanza. Y en un viaje de vuelta me di cuenta. Yo realmente lo que he querido enseñar, ¿qué es? Lo que he querido enseñar es un esquema absolutamente ficticio de pretendidos valores que esas comunidades en muchos casos no hacen suya, no porque sean tontas, sino porque son inteligentes, porque son conscientes, porque las cosas que me escuchan, muchas veces me imagino que por respeto a alguien que viene de lejos, no me dicen directamente, mire usted, lo que me está diciendo es una tontería, ¿no? Entonces guardan silencio o miran para otra parte, o se hacen los distraídos por no entrar en controversia, porque la realidad es que lo que yo pretendía enseñar es simplemente un esquema cerrado que no se corresponde con la realidad de la vida. Convencer en un punto de África la necesidad de construir una carretera y decirte a la gente de allí que ellos no necesitan carretera ninguna, pero no es que quieran el dinero para otra cosa, no, es que no quieren que le hagas una carretera, no necesitan carretera para nada. Ellos viven en lo que viven, han vivido siempre así, no tienen ninguna necesidad de meter por ahí asfalto por la que pasen coches. Y además, mi propia experiencia es que cuando se impone, porque muchas veces además, también tengo que reconocerlo, intervienen elementos de corrupción, es decir, intervienen algunos agentes locales que favorecen tus propuestas, no porque realmente consideren que es oportuna la propuesta, sino porque como llega dinero, ellos cogen una parte o intentan coger una parte de ese dinero, y lo cierto es que finalmente construimos unas carreteras que nadie necesitaba y que nadie quería, que finalmente no juega a favor
de la calidad de vida de esa comunidad o de esas comunidades, sino que se revuelve en contra de la calidad de vida de esa comunidad y de esas comunidades. Experiencias como esa, cuando plaf, se me encendió la luz, con experiencias como esa, Aurelio, podría escribir un libro, porque son decenas de experiencias. Decenas de experiencias que me pone de manifiesto que la pobreza es algo que evidentemente cuando una persona se está muriendo de hambre no tiene discusión, sin ningún tipo de dudas. Pero quitando ese estadio, la pobreza, ahí sí tenemos la pobreza como un valor absoluto, ¿no? Alguien que se muere de hambre. Normalmente se muere de hambre porque ese territorio ha sido esquilmado de los recursos naturales que el territorio tenía y han sido esquilmados por aquellos que hablan en nombre del mundo desarrollado. Y a partir de ahí, aparte de esa pobreza absoluta, la otra pobreza es relativa y la pobreza relativa yo la discuto por completo, porque cuando hablamos de esa pobreza en el sentido de intentar traspasar nuestros hábitos de consumo a aquellos que viven en otra zona del mundo y llamarlo y decirle que son pobres porque no tienen acceso a lo que yo tengo acceso, eso de verdad me debería llevar a replantearme lo que es mi mundo de necesidades. A mí me conmovió enormemente, y termino esta reflexión, Aurelio, me conmovió enormemente un vídeo que recorrió las redes sociales en unas navidades occidentales, hará 2 o 3 años, en 2 o 3 años, o 4 quizás como mucho, donde un grupito de chicos y chicas africanos en su aldea, donde eran todos como cabañas, ¿no? Se veía todo el contexto de esa vida tribal, ¿no? Que llevaban a cabo, en lo que nosotros llamamos pobreza. Allí estaban los niños jugando, ¿no? Y en un momento determinado los niños se dirigen a la cámara y dicen, sabemos que estáis muy preocupados por nosotros. La verdad es que os lo agradecemos mucho, pero no os preocupéis tanto porque no hemos estado informando. Y lo que nos hemos informado, llegamos a la conclusión que vuestra vida es muy triste, que vivís en un contexto enormemente estresado, enormemente triste, enormemente, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, y permitidnos que en este vídeo os hagamos un gran regalo. Y lo que hacen esos niños y niñas en medio de África es reírse, ¿eh? Y nos regalan su risa, nos regalan su risa. Yo eso lo he podido comprobar in situ, Aurelio. Esa alegría de vida, esa sonrisa, esa forma de afrontar el día a día que no tiene nada que ver con la occidental, que no tiene nada que ver con este mundo lleno de preocupaciones, lleno siempre de cosas que a lo mejor no pasan, pero ¿y si pueden pasar? En fin, la verdad es que cuando hablamos de pobreza, ciertamente hay una pobreza absoluta, que es los pobres de solemnidad, que lo hay en este mundo, en esto que llamamos el primer mundo, pero que lo hay desde luego en el tercer mundo, que en el tercer mundo tiene como razón fundamental cómo se ha esquilmado de recursos por parte de las grandes corporaciones, por parte de las grandes transnacionales, y después es muy importante darnos cuenta que hay una pobreza relativa que es ficticia, porque es la imposición o el querer imponer unos esquemas de valores, unos principios que no son tales, la verdad, son más bien finales que principios, y que nuestro mundo quiere imponer en su prepotencia, y que esas culturas mucho más naturales, vamos a llamarlas así, pues nos miran con cara de perplejidad, nos miran con cara de sorpresa, aunque muchas veces no tengan otro remedio que aguantarse de nuestras imposiciones y ver cómo nuestras imposiciones van transformando su mundo, perdiendo calidad de vida. Has tocado el tema de la pobreza y sé que te gustaría hablar de las bienaventuranzas, los pobres de espíritu. A ver, dime algo. Bien, es la primera, ¿no? Una de las primeras bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Muchas personas, ¿no? Se preguntan, bueno, ¿y eso de los pobres de espíritu qué es? Evidentemente, el espíritu no es pobre. El espíritu es la riqueza plena, es la plenitud absoluta, ¿no? El espíritu es la presencia divina en cada uno de nosotros, ¿no? Eso que los cristianos llaman el Espíritu Santo, ¿no? El espíritu que siendo uno está en cada uno, con lo que el espíritu no es pobre. A partir de ahí, cuando Jesús de Nazaret, en el Sermón de la Montaña, en la primera parte del mismo, que tiene que ver con la bienaventuranza, nos habla de esa pobreza de espíritu, ¿a qué está haciendo referencia? Pues muy simple, Aurelio, está haciendo referencia a la humildad, está haciendo referencia a la sencillez.
nos está diciendo en el ámbito de la espiritualidad, por eso utiliza el término espíritu, no utiliza el término objetos o cosas, nos habla del espíritu. En el ámbito de la espiritualidad nos está poniendo de manifiesto la importancia de no caer en ningún tipo de prepotencia, no caer en ningún tipo de orgullo, no caer en ningún tipo de soberbia. El ser conscientes que siempre hay una carencia en nuestro camino. Ojo con el entender que hemos avanzado mucho en conciencia. Ojo con el entender que ya comparado con los demás nosotros somos seres humanos o personas muy conscientes. Ojo con eso porque es meterse en un mundo de arena movediza. La realidad es que nos queda mucho, nos resta mucho para plasmar en nuestra vida cotidiana los atributos, las cualidades del espíritu, de la divinidad que atesoramos. Reconocemos que nos queda mucho y ese reconocer que nos queda mucho es el acicate para seguir avanzando. Es decir, la pobreza de espíritu no es para entrar en la depresión, es para tomar conciencia de que mi práctica de vida todavía dista bastante de lo que es la plenitud en la plasmación de esa divinidad y a partir de ahí esa toma de conciencia es un acicate para seguir avanzando. Esa pobreza de espíritu, por tanto, hace referencia a una humildad, hace referencia a un autorreconocimiento de lo que tenemos todavía que por recorrer y también es una llamada a que no nos aflijamos, es decir, que si en nuestro camino, pues de vez en cuando, pues tenemos pasos atrás, eso es normal, eso forma parte del proceso, con lo cual también vamos a quitarnos de en medio no solamente los atisbos de soberbia, de orgullo, sino también la dichosa culpa, ¿no? La dichosa culpa que tanto daño nos hace, el juicio, ¿no? Que es juicio a los demás y también es juicio a nosotros mismos. Vamos a aceptarnos como somos, vamos a darnos cuenta de nuestras carencias, de nuestra pobreza de espíritu y que esto sea un acicate para seguir evolucionando y para no caer en ningún tipo de victimismo y ningún tipo de culpabilización. Vuelvo a la imagen que tú dabas acerca de esos niños que nos daban como regalo la risa, ¿no? Y también con el tema de, no sé por qué se me viene la prepotencia, el orgullo y el creernos más, y el querer imponer, etc. La contracara perfecta de la gratitud. No me falta nada, si es que me falta muy poquito, porque tengo de todo, pero justamente de todo lo que tengo, yo doy gracias. Hay un estado espiritual que se enseña en el ámbito cristiano que se llama gracia. Se llama gracia. Yo he reflexionado mucho sobre esa gracia, Aurelio, intentando de alguna manera atisbar, ¿no? Indagar, tener vislumbres del mensaje profundo que la gracia conlleva. Y sin duda ninguna, la gracia tiene un componente importantísimo en el ser agradecido. Ser agradecido significa, desde la confianza en la vida, a la que antes hacíamos referencia, ligarla, unirla a la reverencia por la vida. El darnos cuenta de que la vida es un milagro. La vida está en mí y es un milagro. La vida está en ti, por cierto, la misma vida está en ti y es un milagro. La vida está en todo lo que nos rodea, en todos los reinos de la naturaleza, en la madre tierra, en el sistema solar, en el universo. Y eso verlo con reverencia. Reverencia significa darnos cuenta de la enorme dimensión que eso tiene. Darnos cuenta de que además esa vida está en mí. Con lo que, como dice uno de los grandes postulados metafísicos, sí es verdad que la realidad es inmensa. Dice este principio metafísico que todo es suma de partes y todo forma parte de una suma superior en este inmenso, colosal universo en el que vivimos. Pero este principio termina diciendo, sí, todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba. Pero ojo, cada parte es a su vez el todo. Cada parte es a su vez el todo. Con lo cual, como la vida está en mí, yo soy la vida. Es verdad que la vida está en todo, en su inmensidad, pero al estar en mí, esa misma vida está en mí. Es como una enorme esfera donde cada punto es la esfera en su completud. Es en definitiva, como nos enseñó el gran maestro Willy Jigger, la ola es el mar, la ola es el mar. Soy una ola, pero siendo una ola, soy el océano. La gracia tiene que ver con esa reverencia hacia la vida, con esa gratitud continua y permanente a la vida que está en mí y que yo soy y a la vida que me rodea.
y que esa gracia y esa gratitud esté presente en nuestro día a día. Fíjate que hoy, dentro de la recuperación de antiguas culturas en Occidente, en el ámbito de la península ibérica, donde tú y yo estamos, pues se ha puesto, entre comillas, de moda, y es maravilloso, el Ho'oponopono, ¿no? Esa técnica milenaria procedente de los mares del sur del Pacífico. Bueno, el Ho'oponopono tiene una de sus agarraderas fundamentales en el dar gracias, en estar continuamente dando gracias. Ese estar continuamente dando gracias es parte del estado de gracia. Es porque no sale como una cosa forzada, es que ya te sale de manera natural, ¿no? Esa gracia a la vida y ese agradecimiento a cuanto sucede, independientemente del juicio que la mente, si no la hemos educado todavía, del juicio que la mente pueda lanzar al respecto. Pero esto es una parte del estado de gracia, ¿no? Esa gratitud permanente desde la reverencia a la vida y a la vida en todas sus manifestaciones. Pero hay otro componente fundamental del estado de gracia, que es el darnos cuenta de que interiormente estamos en permanente gracia, interiormente, porque somos divinos, porque la divinidad constituye nuestra naturaleza. Y a partir de ahí, esa gracia cristiana tiene que ver con lo que los hinduistas llaman chanti, una profunda paz interior, lo que los budistas llaman ananda, un estado de bienaventuranza. Podríamos decirlo de manera más coloquial que la gracia, chanti, ananda, es la felicidad incausada, la felicidad incausada. Una felicidad que no depende de lo que suceda, no depende de las causas, no depende de las circunstancias. Eres feliz porque la felicidad es tu estado natural. Eso es chanti, eso es ananda, eso es la gracia. La felicidad como estado natural, porque efectivamente la felicidad es el estado natural de nuestro ser. Cuando vamos avanzando por el sendero espiritual, con los siddhis que nos recuerdan los Yoga Sutras de Patanjali, los siddhis, las capacidades durmientes que van apareciéndose, que van pasando de ser latentes a patentes en el ser humano, diríamos que esta gracia Ananda Chanti es una manifestación de la evolución en esos siddhis. Y cuando eso aparece, pues todo se completa ese estado de gracia al que hacíamos referencia anteriormente, de ir estando permanentemente dando gracias a la vida, y además se completa por el hecho de que te das cuenta de que no se necesita realmente nada de fuera para que la felicidad está en ti, porque la felicidad es lo que tú eres. A partir de ahí se vive la vida con una visión distinta, absolutamente distinta, como nos han enseñado los maestros y las maestras, que tienen que ver con esa abundancia a la que antes hacíamos referencia y que se sonríe de una forma dulce, de una forma empática, pero se sonríe de cualquiera que haga cualquier manifestación que tenga que ver con la escasez. La escasez simplemente es un imposible en el universo, es un imposible en la vida, y eso cuando se ve, y aquellos que lo ven, lo que hacen es mirarnos, a los que todavía no lo hemos visto del todo, nos miran con una sonrisa diciendo, bueno, ya llegará, esperemos que ya llegará en su evolución al darse cuenta de la realidad. Bueno, por mi parte, estaba pensando mientras te escuchaba en dos dimensiones. Por un lado, digo, empezamos yo por mi parte, hablando vibracionalmente muy bajo, ¿no? El tema de lo apocalíptico, de la escasez, luego pasamos por la pobreza, pero tremendamente feliz por haber encontrado las claves de la aceptación, del soltar, de la confianza, de la gratitud. Yo creo que por mi parte le estoy perdiendo cierto temor a los agoreros que nos quieren convencer de que esto se va a donde dicen que se va, y que hay una llama ahí que está ansiosa por explotar tremendamente para decir, aquí estoy y esto es lo que soy, ¿no? Y es cada uno de nosotros poder decirlo, reconocerlo y manifestarlo. Emilio, yo encantado de la vida como siempre con estas charlas. Hasta aquí he llegado. Lo que tú quieras decir para el colofón. Pues muchas gracias, Aurelio. Siempre es un placer compartir contigo
y además siempre me planteas temas de una gran profundidad, cosa que te agradezco vivamente. Quizás como elemento final, tú ya lo has citado, lo citaste al principio, creo que estuvo en tus primeras palabras, pero la escasez se suele ligar al miedo, va muy ligada al miedo. Mm. Y yo creo que ya hemos tomado conciencia de que hay muchos intereses creados en mantenernos permanentemente en miedo. Miedo por una cosa, miedo por otra, miedo por otra. Lo importante es que siempre estemos en clave de miedo. Cuando hablamos de la abundancia frente a la escasez, cuando hablamos de lo que hemos estado compartiendo tú y yo humildemente durante este rato, estamos haciendo también una llamada a dejar los miedos a un lado. Los Ujú. miedos tienen que ver con el estreñimiento, los miedos tienen que ver con la escasez. Yo diría que una característica del miedo es ver la vida de una manera escasa en todo, en lo material, en lo conciencial, en lo espiritual, en todo. Y por tanto, la culminación, por decirlo de alguna forma, o el modesto broche de oro que yo ponga a nuestro encuentro como complemento, es precisamente el decir adiós a los miedos. Decir adiós a la escasez es también decir adiós a los miedos, y decir adiós al miedo es hablar de libertad, porque cuando se habla de qué es la contraparte del miedo o cuál es el polo opuesto de la libertad, puede haber dudas, pero cuando vamos a las lenguas antiguas, en las lenguas antiguas siempre los dos polos, los dos extremos polares han sido libertad y miedo, miedo y libertad. Todavía en alguna lengua como el inglés eso se pone de manifiesto, donde libertad, libre, siempre se construye con free, freedom, y el sufijo a se le pone por delante para señalar todo lo contrario, que es el miedo, que es el temor, el afraid, ¿no? El ser temeroso. Miedo y libertad, libertad y miedo. Hay todo un influjo para que estemos metidos en el mundo del miedo que está muy relacionado con la escasez, y tú y yo creo que lo que hemos compartido son mensajes de abundancia que están fundamentalmente también ligados a la libertad. Vivamos con libertad, dejemos los miedos a un lado, esos miedos que nos quieren meter, confiemos en la vida. Es evidente que este sistema está muy revuelto y más que se va a revolver, pero tenemos capacidades más que suficientes como para que, como tú sabes que a mí me gusta decir, ponernos en el centro del huracán y sacar lo mejor de nosotros mismos, poniéndolo al servicio de los demás y al servicio de la vida. Esto es la libertad, esto es la abundancia, a esto a lo que estamos llamados. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias y ojalá los amigos, creo que estoy seguro que sí, hayan compartido tus palabras y esta conversación desde el corazón y con la esperanza activa para que el mundo cambie si yo cambio. Muchas gracias nuevamente, Emilio. Hasta la próxima. Tenemos una cita seguramente y vas a estar próximamente aquí en Valencia en abril del 2023. Y ya habrá motivos para seguir dialogando, pero en el transcurso del tiempo seguramente nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Emilio. Seguro que sí, Aurelio. Muchísimas Los gracias amigos, de corazón. gracias. Y a los Muchas amigos que nos están acompañando hasta aquí, muchísimas gracias también por vuestra compañía y la promesa de una próxima entrevista aquí en Tú Mismo. Gracias, hasta entonces.